Bienvenidos compañeros de la Escuela Judicial. En esta ocasión nos corresponde tratar sobre la flagrancia y sobre otros delitos. En cuanto a la flagrancia, tenemos que el COIP no contiene una definición de lo que es el delito flagrante, pero en su artículo 527 nos proporciona un precepto normativo que se aplicará para determinar este sentido que la ley le da a la flagrancia para cuando opera una detención de una persona porque es sorprendida en la comisión de la infracción al momento mismo de la ejecución o en el transcurso de hasta las 24 horas posteriores de realizada esa infracción. Además de lo indicado, es menester que los operadores de justicia y la sociedad toda tengan claro lo que es el delito flagrante. Para este efecto, es adecuado recurrir al sentido natural y obvio de los vocablos. En esa virtud, al consultar un diccionario, encontramos que delito flagrante es aquel en cuya comisión se sorprende al reo. Existe delito flagrante cuando el autor es sorprendido en el momento mismo de cometerlo. Para que exista flagrancia es necesaria una real perpetración del hecho, no una mera sospecha. Se requiere que sea de tal evidencia que no requiera más pruebas que las encontradas al momento mismo de la detección de la ejecución del delito. En este sentido, tómese en cuenta la clara actividad que solicita el artículo 527 del COIP para connotar la situación de flagrancia. A. La persona comete el delito en presencia de una o más personas. B. La persona es descubierta inmediatamente después de la comisión de la infracción. C. La persona es detenida durante una persecución ininterrumpida que empieza al momento de la supuesta comisión de la infracción. Y D. La persona es descubierta y aprehendida cuando se encontraba en poder de las armas, instrumentos, el producto del ilícito, huellas o documentos relativos a la infracción recién cometida. La palabra flagrante viene del latín flagrans, flagrantis, que significa arder o quemar, y se refiere a aquello que está resplandeciendo como llama o mejor como flama. En este contexto, entendemos que delito flagrante es aquel que se está cometiendo de manera escandalosa, llamativa. La flagrancia requiere percepción directa, es decir, se presenta la situación fáctica en la que el delincuente es sorprendido, visto directamente o percibido de otro modo en el momento de delinquir o en circunstancias inmediatas a la perpetración de la infracción. De acuerdo con el artículo 528 del COIP, de manera específica, son agentes de aprehensión aquellos a quienes la ley les impone el deber de hacerlo, salvo el caso de flagrancia. El 526 nos dice que cualquier persona, ciudadano, miembro policial de tránsito, miembro de Fuerzas Armadas, tienen el deber de aprehender a quien sea sorprendido en delito flagrante de ejercicio público y luego tienen la obligación de entregarlo de inmediato a la Policía Nacional. Lo importante de la descripción anterior es que sea el Policía Nacional designado, o el ciudadano común, o el agente policial de tránsito, o el miembro de Fuerzas Armadas, de lo que se trata es de que cuando tengan conocimiento de la perpetración de un delito, no sea por utilizar su procedimiento normal, sino porque se percibe directa, personal y con toda certeza la realización de ese delito. Opera especialmente la percepción espontánea del hecho ilícito. La flagrancia es un concepto que por un lado abarca el momento en que el autor o los partícipes están cometiendo el delito, lo que incluye a todos los actos punibles del iter criminis. La apreciación de la flagrancia corresponde a quien efectiviza la detención, es decir, el miembro policial designado para actuar, o el ciudadano común que tiene el deber de actuar, o el miembro policial de tránsito, o el de Fuerzas Armadas que efectúa la detención. La flagrancia puede ser concebida virtud de requisitos como el de inmediatez temporal,
que se esté cometiendo un delito o que haya sido cometido instantes antes. Esto es infraganti, huellas frescas, latentes, de escandalosa evidencia. La inmediatez personal, que el autor del hecho ilícito se encuentre allí, en ese momento, ataviado con el cuerpo del delito o los instrumentos que utilizó para perpetrar la infracción. Tal como ya se dijo, los elementos recogidos al momento de la detención, así como esta circunstancia de haber sido aprehendido infraganti, son esencialmente los que formarán el acervo probatorio para justificar la acusación. Es por ello que los detenidos en flagrancia siguen un procedimiento especial, como el tiempo de duración de la instrucción, que es visiblemente menor que el máximo permitido por la ley. Debe haber necesidad urgente. El precepto normativo de flagrancia previsto en el artículo 527 del COIP nos indica que el agente aprehensor, sea cualquiera de los arriba descritos, por las circunstancias concurrentes en el caso concreto, se encuentra impelido a intervenir inmediatamente para poner fin al hecho ilícito y para la detención del autor de esos hechos. Por ser las circunstancias de la detención de la infracción espontáneas, inmediatas, se supera el requisito de la autorización judicial correspondiente. La infracción flagrante. Es importante destacar que la flagrancia no es elemento de ningún tipo penal. Recordaré al maestro Ernesto Albán Gómez que se refiere al delito flagrante en la clasificación del delito como aquellos que se revelan por el momento de su descubrimiento, agregando que esta clasificación no se fundamenta en ningún elemento de fondo del delito, sino en un hecho circunstancial que es su descubrimiento. Es interesante las consecuencias de la flagrancia cuando es calificada como tal, pues elimina la obligación constitucional y legal de formalidades como la orden de detención del autor del hecho ilícito, o el allanamiento del lugar o domicilio, o que la inmunidad parlamentaria no surta efecto cuando esta aprehensión es en flagrancia. Me he referido como infracción flagrante, toda vez que la aprehensión en flagrancia no solo procede cuando se trata de delitos, también existe flagrancia en contravenciones. La calificación de la flagrancia. El vocablo calificación nos remite al examen y comprobación de la legalidad, precepto incorporado en el artículo 529 del COIP, que de manera congruente nos refiere que ésta se aplicará en cuanto se desarrolle la audiencia en la que el juzgador calificará la legalidad de la aprehensión. Esto implica que la policía y fiscalía deberán justificar durante la audiencia de calificación que su actuación estuvo amparada en la normativa que describe las circunstancias que vuelven flagrante a la infracción. En este caso, se trata de un delito, es decir, que el agente aprehensor estuvo consciente y claro en suponer o adecuar que la conducta representada en el hecho fáctico era de aquellas que se encuentran tipificadas como tal en la ley penal. En el caso de la persecución ininterrumpida, deberá justificarse que ésta no superó las 24 horas a partir de la comisión del acto antijurídico, y se presentará la evidencia que puede ser el objeto ilícito o las herramientas para su ejecución. Hasta aquí, en cuanto tiene que ver con la flagrancia. Se me ha solicitado también hacer un análisis respecto de los siguientes delitos. La extorsión. En el COIP encontramos la referencia al tipo penal extorsión en la sección 9 de los delitos contra el derecho a la propiedad, específicamente en su artículo 185. La extorsión concebida por el COIP está contenida en la sección de los delitos contra el derecho a la propiedad. Esto quiere decir que atenta contra la garantía que tiene toda persona, que tenemos todas las personas, a que se respete el patrimonio o nuestro patrimonio.
como un derecho de libertad previsto en la Constitución de la República, lo que nos lleva a concluir que este delito, al transgredir y vulnerar el patrimonio de alguien, inmediatamente atenta un derecho de libertad. Si analizamos el delito en cada uno de sus elementos normativos, tenemos que integra varios actos, entre ellos la violencia que puede ser física o psicológica, o la intimidación, que en sí misma es un acto que está previsto como delito en el mismo COIP en el artículo 154. Siendo la conducta reprochable la de infundir miedo bajo amenazas de causar daño contra la persona o a sus familiares o a sus bienes. Pese a que se tratan de varios actos, deben concurrir todos estos en conjunto para tener un solo delito, que en este caso es el de la extorsión, que busca el detrimento de los bienes del individuo coaccionado o de un tercero que están al alcance del extorsionado, o buscan neutralizar un negocio lícito cuya ejecución no es deseada por el agente extorsionador, sea porque él o un tercero no se beneficiarán con aquel o su realización les perjudicará. La extorsión se caracteriza por el elemento constituido en la violencia o la intimidación sobre la persona. Esto es esencial, pues este delito funciona sin necesidad de que el resultado que motiva la extorsión, esto es el daño o perjuicio patrimonial, se consiga o no. En el artículo 185, con el propósito de obtener provecho personal o para un tercero, obligue a otro con violencia o intimidación. Con esto, a diferencia del robo, en el cual el daño patrimonial es esencial. Otro delito que se me ha pedido analizar es el de robo. En el COIP encontramos esta referencia al tipo penal robo en la sección 9 de los delitos contra el derecho a la propiedad, específicamente en su artículo 189. Al igual que la extorsión, atenta contra un derecho de libertad en la forma determinada en el artículo 66, número 26 de la Constitución de la República. Guillermo Cabanelas analiza que el hecho de ser ajena a la cosa robada enmarca una serie de vínculos jurídicos como el dominio, la posesión, la tenencia, el mero contacto, que se pierden ilícitamente. Tomemos en cuenta que la norma no contempla como elemento de este delito el beneficio o lucro que el producto del acto le pudiera proporcionar al autor. En tal virtud, el valor de la cosa mueble sustraída u objeto de apoderamiento no es relevante para determinar la pena. Sí es importante para la configuración de este tipo la demostración de la convergencia de elementos como amenazas o violencias, pues la sustracción o apoderamiento de cosa ajena también es la columna vertebral de otros tipos penales como el hurto. Así también el uso de la violencia sobre el pasivo que se da en el robo se produce también en la extorsión, pero no coinciden en cuanto al apoderamiento que puede ser efectivo o no. En el robo debe ser siempre efectivo. Otro aspecto importante es la temporalidad. En el ejercicio de el elemento violencia sobre la persona, pues ésta pudo no ser necesaria para ejecutar la sustracción, pero sí para mantener el apoderamiento de aquella. En tal virtud, no cabe alegación de hurto en cuanto se apodera sin utilizar amenazas o violencia física, pero posteriormente, quizá cuando el sujeto pasivo quiere impedir el apoderamiento, el agente activo se lo impide utilizando la violencia física o la amenaza de un daño. También es importante el elemento fuerza en las cosas, sin importar que esta fuerza se aplique como único elemento o en conjunto con la violencia o amenaza sobre las personas. Existe el robo en cualquiera de los dos casos. La única diferencia es la pena, que será menor si no existió afectación a la persona en su integridad física o psicológica. En cuanto a temporalidad de la aplicación de la fuerza en las cosas, en el mismo sentido que en el del uso de la violencia o amenazas, no causa detrimento en la realización y verificación de la conducta antijurídica. El tercer delito se refiere al abuso sexual. En el COIP encontramos la referencia al tipo penal abuso sexual en la sección 4
delitos contra la integridad sexual y reproductiva, específicamente en el artículo 170. En el presente tipo penal encontramos incorporados los siguientes elementos: el acto de naturaleza sexual en el que no llega la penetración o acceso carnal de la víctima, puesto que de suscitarse se convertiría en otro tipo penal de los previstos como delitos contra la integridad sexual. Tenemos también contra la voluntad del otro. En este aspecto debemos desglosar la preposición contra, que es expresiva de oposición, y el vocablo voluntad, que nos lleva a esa capacidad de determinarse a hacer o no hacer algo. Concluimos que el precepto nos dice que por parte del sujeto pasivo existe el rechazo o negativa a realizar el acto de naturaleza sexual. El ejercicio del acto. Este se realiza bajo el imperio del sometimiento de la voluntad del sujeto pasivo. La norma no especifica de qué forma puede ser este sometimiento de la voluntad o maneras de obligar. El acto puede realizarlo el sujeto activo directamente, de manera física o de manera psicológica sobre la víctima. En el caso de la manera directa, cuando se pone en contacto físico sobre el cuerpo de la víctima. Y en el caso psicológico, cuando lo obliga a que el acto de naturaleza sexual lo realice la misma víctima sobre su cuerpo o sobre el cuerpo de otro individuo. Sobre este último partícipe del acto, la norma no hace referencia al aspecto de la voluntad de su actividad. El tipo penal centra como única víctima de toda la actividad sobre quien se ejerce la coacción y práctica del acto de naturaleza sexual al sujeto pasivo. La imposición y graduación de la pena dependerá de circunstancias como la edad de la víctima, si ésta sufre de discapacidad o si, producto del acto, sufrió lesión física, daño psicológico o contrajo enfermedad. En cuanto a este tipo penal, el COIP en el COIP lo encontramos en la sección tercera, delitos contra la libertad personal, específicamente en su artículo 161. En este tipo de delitos, el elemento esencial estriba en la actividad que se realiza sobre todo contra la voluntad del sujeto pasivo. Conforme ya analizamos, esto significa que existe oposición por parte de la víctima, por lo que su voluntad de hacer lo que libremente decida se quiebra por el sometimiento de esa voluntad que puede estribar en diversas formas. La potestad que ejerce el agente activo puede manifestarse mediante amenazas de dañar a la víctima o familiares, coerción, daño psicológico, daño físico u otro con el ánimo de obtener el sometimiento de la voluntad. Privar de la libertad a una persona es restarle la autonomía individual. En el digesto de Justiniano, este redactó que como concepto de libertad tenemos que la libertad es la facultad natural de hacer cada uno lo que le plazca, salvo impedírselo la fuerza o el derecho. El secuestro. En cuanto a este tipo penal, en el COIP lo encontramos en la sección tercera, delitos contra la libertad personal, específicamente en su artículo 161. En este tipo de delitos, el elemento esencial estriba en la actividad que se realiza sobre todo contra la voluntad del sujeto pasivo. Conforme ya analizamos, esto significa que existe oposición por parte de la víctima, por lo que su voluntad de hacer lo que libremente decida se quiebra por el sometimiento de esa voluntad que puede estribar en diversas formas. La potestad que ejerce el agente activo puede manifestarse mediante amenazas de dañar a la víctima o familiares, coerción, daño psicológico, daño físico u otro con el ánimo de obtener el sometimiento de la voluntad. Privar de la libertad a una persona es restarle la autonomía individual. En el digesto de Justiniano, este redactó que como concepto de libertad tenemos que la libertad es la facultad natural de hacer cada uno lo que le plazca, salvo impedírselo la fuerza o el derecho. Retener a una persona es hacer que permanezca en el mismo lugar, estado o situación en el que estaba. Para Guillermo Cabanelas, este verbo es la esencia del secuestro. Ocultar a una persona es impedir que sea vista, esconderla. Arrebatarla es llevársela con violencia. Este verbo en el sentido usual se refiere en esencia al hecho de apoderarse de lo ajeno. En este caso, el agente activo se apropia de la persona víctima ajena a su voluntad.
trasladarla a un lugar distinto es cambiarla de lugar, es decir, de su lugar habitual o de su medio o círculo social, siempre contra la voluntad de la persona víctima. En cuanto al sicariato, el COIP nos lo determina en el artículo 143, en la sección primera, en los delitos contra la inviolabilidad de la vida. Asimismo, Cabanelas señala que el término sicario se deriva del vocablo sica, cuchillo o puñal, y define al sicario como aquel que comete homicidio por precio, circunstancia que transforma a ese delito en asesinato, pero para efectos del COIP, el sicariato se convierte en un delito nominado y específico, puesto que los elementos normativos del mismo, como son dar muerte por precio, pago, recompensa, promesa remuneratoria u otra forma de beneficio, lo separan del genérico homicidio y lo diferencian de otro que es el asesinato. Este tipo penal se concentra y destaca en el hecho de dar muerte a otra persona. Debe estar motivada en el beneficio que obtiene en el agente activo, por ser precio, pago, recompensa, promesa remuneratoria. Este tipo penal prima ante todo el beneficio económico. También tenemos que el beneficio directo para el agente activo, no es el único elemento del tipo penal en estudio. El agente activo puede realizar la actividad antijurídica, pero el beneficio va a manos de un tercero. Más adelante encontramos otro delito, en este caso tenemos al hurto. El hurto está contemplado en el COIP en su artículo 196. Es un delito de acción de resultado instantáneo que requiere la manifestación de la voluntad de apoderarse de cosa mueble ajena. En este caso no deben formar parte del tipo los elementos violencia, amenaza o intimidación cuando se trata de personas o de la fuerza cuando se trata de las cosas. El que hurta se aprovecha del descuido del que detenta la cosa. El sujeto activo del hurto busca pasar desapercibido, es decir, no es delito notorio. La pena a imponerse por su comisión dependerá básicamente del valor de los bienes sustraídos y sobre este particular, si la propiedad del bien es pública o privada. Hasta aquí en esta sesión. Muchas gracias. Consejo de la Judicatura. Hacemos de la justicia una práctica diaria.